tardes. Hoy vamos a comenzar con una pregunta. ¿Sabes cuál es el verbo que más se utiliza en el Evangelio de Juan? Uno de los verbos más utilizados en el Evangelio de Juan es el verbo creer. Muy bien. Este verbo aparece alrededor de 99 veces. Bastante, ¿verdad? El mismo escritor, Juan, en uno de los últimos capítulos de este Evangelio, capítulo 20, él dice el propósito por el cual él escribió este Evangelio. Dice ahí en el verso 30 que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y luego agrega, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo cual, el propósito por el cual Juan escribe este libro no es para que nuestra mirada o atención esté centrada en los milagros en sí mismo, como él les llama señales, cuál era el más espectacular, sino más bien que nuestra mirada, que nuestra atención esté puesta en el hacedor de los milagros, en la persona de Cristo, y a través de eso podamos también aprender a creer en Él, confiar en Él con todo nuestro corazón. En reiteradas ocasiones, el mismo Señor Jesucristo también hizo un llamado a creer en Él, a confiar en Él. Por ejemplo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 14, verso 1, cuando sus discípulos están un poco preocupados, atemorizados, Él les alienta con estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, dice el Señor, crean también en mí. En verso 11 del mismo capítulo dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 36 del capítulo 12 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y en el capítulo 20, cuando Jesús le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Palabras de Jesús a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Jesús exige también, demanda, que creamos en Él. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús nos hace esta exigencia? Uno de los motivos, una de las razones es porque nos encontramos en una situación desesperada. Así es, nos encontramos en una situación desesperada. El hombre, el ser humano, debe darse cuenta cómo está, en qué condiciones se encuentra delante de Dios. Cuando vamos al mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer uno de los textos más conocidos, que quizás la gente más ha memorizado, ¿verdad? Y se escucha también en distintos lugares cuando los hermanos predican. Juan 3:16, lo recuerda, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el verso 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire qué importante las palabras que se utilizan para dar a conocer cuál es tu condición delante de Dios. En el mismo verso 16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa palabra, no se pierda, habla de la condición triste, desesperada en que se encuentra todo ser humano. Está ante los ojos, ante la mirada de Dios. Está perdido. Está perdido. Luego también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Habla de que está en una situación de condenación. El que no cree ya ha sido condenado. Y luego en el verso 36 dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Perdido, condenado, está bajo la ira de Dios. Esa es la condición en que se encuentra toda persona que no ha creído, que no ha puesto su confianza, su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Está sin Dios, está sin paz, está sin esperanza. Está en una condición miserable ante los ojos de Dios. Por eso, hoy estamos viviendo quizás una situación triste, difícil, ¿verdad? Donde debemos adaptarnos a otro tipo de vida, vivir en aislamiento, no poder tener contacto con nuestros seres queridos, ¿verdad? Muchas personas sin trabajos, etc. Aunque todo esto es muy grave, ¿verdad? Y todos lo sabemos. Debemos pensar que hay una situación mucho más grave que esto que estamos viviendo ahora, el presente. También debemos pensar en el futuro. ¿Qué pasará más allá, verdad, de esta vida? Si no tengo a Cristo, si no he tenido un encuentro real, sincero con la persona de Cristo, un día y yo tendríamos que partir de esta vida, morir, ¿verdad? ¿Sabes dónde pasarás la eternidad si no tienes a Cristo? ¿Qué pasará conmigo en la eternidad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es importante que creamos en Cristo. Pero también otro motivo, otra razón por qué necesitamos creer en Cristo es porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Es imposible. Días atrás veía una desgarradora imagen de una mujer llevando en silla de ruedas. Creo que era su esposo, ¿verdad? Su esposo acababa de morir ahí en la silla de ruedas, esperando ser atendido. Y ella le pide a quienes están a su alrededor, algunas personas, ¿verdad?, de salud, y le gritaba en forma, ¿verdad?, desesperada: por favor, hagan algo, hagan algo. Y quienes estaban a su lado movían, ¿verdad?, la cabeza, diciendo: no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Es imposible. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, seguramente también Nicodemo dijo: es imposible. Jesús, lo que tú me estás pidiendo es imposible. Humanamente, la lógica me dice que no se puede. Yo ya nací una vez.
no puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Es imposible. Jesús le está diciendo, sí, Nicodemo, es verdad. Tú ya naciste una vez en la carne y no puedes volver a nacer así. Pero yo te estoy hablando de otro nacimiento. Y eso lo provoca Dios. Eso viene de arriba. Es obra de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Ese milagro de transformación, de cambios. Tú no lo puedes hacer por ti mismo. Tú no lo puedes hacer. ¿Y sabes por qué? Porque eres pecador. Somos pecadores. Estamos imposibilitados de cumplir las justas demandas de Dios, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el hombre no está capacitado, no puede, no es capaz de salvarse por sí mismo. Y por eso, ¿en quién está la respuesta, la solución? Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Esa es la gran, gloriosa noticia. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Dice la Biblia en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo al mundo para aumentar la condenación, sino para rescatarnos de ellas, para salvarnos. Y Jesús, voluntariamente, por puro amor, decide asumir esa condena, muere en nuestro lugar, paga el precio que merecían nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, y Jesús muere en nuestro lugar. Eso lo describe muy bien el profeta Isaías, ¿verdad? 700 años antes de Cristo, él habló de los padecimientos de Cristo, diciendo, ¿verdad? Ahí, en el capítulo 53, verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué le parece? Un intercambio asombroso. En la cruz, Jesús ocupó tu lugar. En la cruz, Jesús ocupó mi lugar. Fue en la cruz donde Jesús murió por ti, murió por mí, fue por mí. Molido, ¿verdad?, por nuestros pecados, heridos por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tú deberías haber estado ahí. Yo debería haber estado ahí. Pero por puro amor, por pura misericordia, ¿verdad? Dios lo hizo. Dios ocupó tu lugar. Jesús pagó el precio. Murió por nuestros pecados. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando a Jesús le preguntaron ahí en Juan capítulo 6, verso 28, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta fue, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Más adelante, Jesús dice en el verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando una persona ya no tiene hambre, cuando una persona ya no tiene sed, es porque está plena y completamente satisfecha. ¿Sabe? El único que puede traer satisfacción a tu alma es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Acude a Él. Corre a Él. Humíllate ante Él. Clama por tu salvación. Pide a Cristo que haga esa obra maravillosa en tu vida. Si no has creído, si no has confiado, a través del arrepentimiento y fe, humíllate. Clama por tu salvación. Hoy puede ser un día hermoso, glorioso para ti. A través de esta invitación. Creer en Cristo. Solo en Él hay salvación. Que Dios te bendiga.